Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor contar con su presencia. No sé si me están escuchando, si me oyen bien. Ok, perfecto. Empezamos. Muchas gracias. Les decía que sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por su compañía y muy buenas tardes en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana. Les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia El Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, pegado en Instagram, @Museo de la Mujer CDMX, y en nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Y sin mayor preámbulo, vamos a presentar la actividad de hoy, que corresponde a la segunda sesión del curso Historia de las Mujeres en México, con el tema Cosmovisión Dual del México Antiguo. Y para esta segunda sesión tenemos el honor de contar con la doctora Miriam López. Voy a dar una breve semblanza de ella. La doctora Miriam López Hernández es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, maestra en antropología por el mismo instituto, licenciada en arqueología por la ENA y licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y realiza investigaciones sobre mujeres, sexualidad y género en época prehispánica y moderna, temas sobre los cuales ha presentado distintas ponencias y ha publicado diversos artículos. Estimada doctora López, le damos la más cordial bienvenida y esperamos adelante con su sesión. Muchísimas gracias, un abrazo virtual. Adelante, nos va a compartir su pantalla. Gracias a todas y a todos. Adelante, doctora López. Se sigue viendo, ¿verdad? Si Sí, hay algún problema, me avisan, por favor. Bueno, pues el día de hoy preparé este tema, la cosmovisión dual del México antiguo. Es un tema bastante interesante porque pues no nada más implica, digamos, que a las mujeres, sino justamente pues las relaciones de género en el México antiguo. Me voy a centrar en los datos nahuas, que son la cultura pues que más he estudiado, y también la cultura que dominaba el panorama mesoamericano justo al momento de la llegada de los españoles. Pero ellos obviamente recogen las tradiciones, pues sí, antiguas mesoamericanas, ¿no? Entonces ellos, digamos que van sumando una serie de tradiciones, y vamos a ver en este tema cómo es que se van conjuntando todo este tipo de pensamiento. Entonces, bueno, la dualidad en el universo náhuatl, como les mencionaba, tiene su raíz en tradiciones mesoamericanas anteriores. Y esta dualidad la vemos pues no solamente pues en los géneros, sino también en la clasificación, por ejemplo, del Templo Mayor. Acuérdense ustedes que el Templo Mayor aquí, como lo ven del lado derecho, está constituido por, digamos que por dos lados. Entonces, por un lado está Huitzilopochtli, y por el otro está Tlaloc, ¿no? Y aquí pues se presenta una dualidad, Huitzilopochtli como el dios de la guerra, y Tlaloc pues es un dios más cercano, digamos que a las lluvias, al agua y a la tierra. Entonces, en realidad Huitzilopochtli es un dios que es el dios principal de los mexicas, o también llamados aztecas de manera general, pero los mexicas.
Y Tlaloc es un dios de la tradición mesoamericana pues más arcaica, porque ustedes acuérdense que a Tlaloc lo encontramos pues también en el área maya, en Oaxaca, en otras partes, ¿no? Pero también en la organización política vemos esta dualidad. Acuérdense que estaba dividido el gobierno, digamos, en Agua, en el Tlatoani, que era el gobernante, el principal, pero a su lado tenía a Cihuacóatl, que pues así como traducción directa es serpiente mujer, sí, serpiente de mujer. Sin embargo, este cargo como femenino, que lo podemos ver desde su nombre, era ostentado por un hombre. En realidad eran dos hombres gobernantes, ¿no? Pero uno representaba el lado masculino y otro representaba el lado femenino, aunque era un hombre, ¿no? Y en el pensamiento cósmico igual lo vamos a ver esto muy claramente. El cielo se considera como masculino y la tierra pues es femenina, ¿no? En el caso del cielo, pues el cielo todo lo que implica que es el sol, es masculino, también la lluvia, que son quienes permiten la fertilidad de la tierra, ¿no? Y la tierra pues obviamente pues es femenina en este caso. También esta dualidad en el universo de agua la vemos en la división sexual del trabajo, cuáles son las actividades que debían de hacer las mujeres y cuáles eran las que debían de hacer los hombres. No quiere decir que no se ayudaran, pero sí digamos que la carga, digamos, laboral de ciertas actividades, pues iba, es que aquí se iba en el sentido a veces más cargado a lo femenino y a veces a lo masculino. Y los conceptos simbólicos, bueno, tanto masculino como femenino, que lo podemos ver tanto en la religión como en la vida cotidiana. Entonces mencioné el Templo Mayor porque justamente pues es este edificio centro de la ciudad de México, Tenochtitlan, y ahí les menciono que se unen dos sistemas religiosos. Acuérdense que los mexicas llegan a la Cuenca de México, vienen de alguna parte del norte de México. Realmente no se sabe qué tan al norte venían, si venían del noreste o del noroeste, realmente no se sabe todavía, pero en lo que ellos mencionan es que venían del norte, ¿no? Y de tierras que eran pues desérticas, a diferencia de pues sí, las tierras fértiles del centro de México. Recuerden que la Ciudad de México está encima de 5 lagos, ¿no? Entonces, pues llegar aquí, pues es un paraíso, ¿no? Para quien había estado, digamos que vagando un poco por la zona desértica y después semidesértica. Entonces, los mexicas al llegar aquí a esta zona del centro de México, ya traen, digamos que dos sistemas religiosos. El propio de ellos, porque ellos se identifican como cazadores-recolectores, y el de las culturas agricultoras propias de Mesoamérica. Acuérdense que la tradición mesoamericana pues es de mucho tiempo atrás, antes de los mexicas. Entonces ellos pues recogen toda esta tradición de la agricultura que ya traen pues sociedades pasadas. Entonces les mencionaba que al sistema religioso de sociedades cazadoras que traen durante su migración se suma la tradición arcaica mesoamericana que corresponde a las sociedades agrícolas y sedentarias. Recuerden, culturas tan importantes como las de Oaxaca, pues incluso Veracruz, la Huasteca, pues las mismas mayas. Entonces, pues ya hay toda una tradición de sociedades agricultoras y sedentarias y que también construyen grandes ciudades. El primer sistema, el de cazadores-recolectores, se identifica como uno masculino. Y el segundo, el de las sociedades agricultoras, como uno femenino. Entonces, aquí ya se empieza a ver que en la concepción del pensamiento mesoamericano hay una división en cuanto a lo que es masculino y en cuanto a lo que es femenino. Esa separación es clara, pero no quiere decir que sea una separación, bueno, sí es opuesta, obviamente, pero se sabe que es complementaria. O sea, si no hubiera el complemento de lo masculino con lo femenino, no habría sociedad. Y en este caso, cuando pues observamos las actividades de la vida cotidiana de las personas, pues vemos que, como les decía, algunos ámbitos son de lo masculino y otros de lo femenino, pero esto también pues se ve en este concepto que les pongo aquí de teotipos, que son justamente los modelos que podemos observar de los dioses, ¿no? Bueno, los modelos que podemos observar en los códices y en la tradición religiosa mesoamericana de los dioses.
Entonces, pues los dioses masculinos pues generalmente tienen pues armas, tienen ciertas posturas que corresponden a las figuras masculinas. Y en el caso de las mujeres, se muestran como diosas, barriendo, moliendo maíz, bueno, y obviamente con la vestimenta femenina. Es decir, que pues también en los dioses pues se marca esta división, ¿no? Esta división dual del universo. Perdón, y esto también lo vemos en los mitos. Hay muchos mitos mesoamericanos y hay uno que habla sobre la división del trabajo y ahí se ven a dos dioses primigenios que son Oxomoco y Zipactonal. Entonces, Oxomoco y Zipactonal se cuenta que pasados 600 años del nacimiento de los 4 dioses hermanos e hijos de Tonacatecutli, se juntaron todos 4 y dijeron que era bien que ordenasen lo que habían de hacer y la ley que habían de tener. Y todos cometieron a Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli que ellos dos lo ordenasen. Y estos dos, por comisión y para hacer de los otros dos, hicieron luego el fuego y hicieron medio sol, el cual por ser entero no relumbraba mucho, sino poco. Y en este contexto, digamos que de Génesis, luego hicieron a un hombre y a una mujer. Al hombre le pusieron por nombre Zipactonal y a ella Oxomoco. Y mandaron que labrasen la tierra. Y que ella, o sea, la diosa, hilase y tejiese, y que de ellos nacerían los más iguales, y que no holgasen, sino que siempre trabajasen, y a ella le dieron los dioses ciertos granos de maíz, para que con ellos curase y usase de adivinanzas y hechicerías, y así lo usan hoy en día hacer las mujeres. En esta narración vemos cómo les mandan los dioses que labren la tierra, pero entre los dos, o sea, que se ayuden, ¿no? En esta faena, pero también a ella le ponen que hile y teja. Y acuérdense que estas actividades del hilado y el tejido son propiamente femeninas en época prehispánica. Y también a ella le otorgan, digamos que el don de curar y de usar adivinanzas y hechicerías. Digamos que este don también es vinculado a lo femenino. No sé si recuerdan ustedes esta narración de Quetzalcóatl en el Mictlán. Pero bueno, esta es una narración muy, muy famosa y se encuentra en este documento que se llama La Leyenda de los Soles. La anterior que acabamos de ver se encuentra en la historia de los mexicanos por sus pinturas, perdón, ese es otro documento. En el caso de Quetzalcóatl en el Mictlán, aquí bueno, aquí en esta narración se cuenta que Quetzalcóatl fue al Mictlán. Acuérdense que en náhuatl las palabras son graves, nada más que cuando las castellanizamos pues le ponemos el acento en la última sílaba, ¿no? Como en el español, pero en náhuatl sería Mictlán y nosotros pues lo decimos Mictlán, ¿no? Pero bueno, fue al Mictlán a pedirle los huesos preciosos que guardaba Mictlantecutli, que es el dios de la muerte. Después de varias pruebas, Quetzalcóatl los tomó, o sea, tomó los huesos y en el momento de su partida Mictlantecutli pidió que cavaran un hoyo para que allí se tropezara. Quetzalcóatl cayó y tiró los huesos preciosos. Luego se reincorporó, juntó los huesos y los llevó a Tamuanchan, que es otro lugar pues paradisíaco, ¿no? Cuando llegó allá, los molió la diosa Quilastli, los huesos, y los puso en un lebrillo de chalchihuite. Y entonces Quetzalcóatl se sangró el pene sobre el lebrillo e hicieron penitencia a todos los dioses y así nacieron los hombres. Entonces aquí podemos ver que a partir de esta acción de Quetzalcóatl de robarse los huesos del Mictlán, ¿cómo fue que los pudieron, digamos que convertir en hombres? A estos huesos, pues fue con ayuda de la diosa Quilastli, que hizo una actividad completamente femenina, que es moler, como les decía, la cocina, digamos, la preparación de alimentos, pues era propio de las mujeres. Entonces ella los muele, y entonces Quetzalcóatl, ya molido los huesos, se sangra el pene. Acuérdense de los autosacrificios que había en época prehispánica. Los hombres prehispánicos pues se autosacrificaban varias partes del cuerpo. No sé si ustedes saben, pero pues se autosacrificaban el lóbulo de la oreja. También aquí, como pueden ver, esta es una imagen de Quetzalcóatl.
se autosacrificaba, pues aquí es que no es, aquí no se ve como que sea propiamente la pantorrilla, pero bueno, es como la pantorrilla, esa zona, pero también se autosacrificaban el pene. Se pasaban estas espinas de maguey que están aquí, y aquí vemos, bueno, a una diosa que está moliendo maíz. Entonces también los dioses en los códices aparecen haciendo actividades propias de su género, ¿no? Las diosas aparecen moliendo maíz. Nunca van a ver a un dios moliendo, porque este trabajo así de rodillas que llevan a cabo las mujeres, que es la molienda y que es diaria y muy importante para la alimentación familiar, pues la llevan las mujeres, ¿no? Entonces aquí vamos a Quetzalcóatl. No tengo una imagen de Quetzalcóatl sangrándose el pene como viene en la narración, pero acuérdense que era una práctica de distintas sociedades mesoamericanas. Aquí vemos este dintel 17 de Axchilán, Chiapas. Aquí está, pues este personaje, este gobernante, se está sangrando justamente el pene. Aquí se ve un poquito más que tiene una púa bastante grande, pero aquí lo que está haciendo es sangrarse el pene. Y aquí esta mujer noble se está pasando una cuerda por la lengua. Esa era otra manera de autosacrificio, ¿no? Se hacían un hoyo y se pasaban la cuerda. Pues obviamente, pues sangraban bastante, ¿no? Entonces, esto del autosacrificio que les menciono, de sacarse sangre de distintas partes del cuerpo, se llama oblación. Y puede ser lingual, o sea, de lengua, o penial, o sea, del pene, ¿no? Tanto la oblación lingual como penial es un acto creador, y aquí vemos pues que le dio vida a los huesos en la leyenda de los soles. Y la sangre de la herida del pene pues era poseedora de la potencia fecundadora. De hecho, digamos que todos los líquidos masculinos tienen esa potencia fecundadora, tanto la sangre como obviamente el semen, como la orina, y en este caso pues es una forma simbólica de imitar la menstruación femenina. Porque, bueno, obviamente, pues la menstruación se sabía que era necesaria pues para el nacimiento de los bebés, ¿no? Cuando en época prehispánica faltaba la menstruación, pues o estabas embarazado o estabas enferma, ¿no? De que se te fuera la menstruación, y había toda una serie de medicina para, pues sí, para los flujos femeninos, ¿no? Pero en este caso, al hacer estos paralelismos de la sangre del pene, pues es una manera de imitar esta potencia que tienen, pues sí, las mujeres, ¿no? Como les mencionaba, los líquidos corporales masculinos como la saliva, también la saliva, ahorita lo vamos a ver, la sangre, la orina y obviamente el semen son considerados fecundantes. De hecho, hay un mito del origen de los texcocanos, o sea, de los que vienen en Texcoco, y aquí dicen que que una pareja, pues digamos que los ancestros de los texcocanos, ¿cómo fue que se reprodujeron? Pues fue a partir de la saliva. Fue a partir de... estos dos personajes eran un poco extraños porque solo eran personas que tenían cuerpo de la cintura para arriba, o sea, no tenían la parte baja del cuerpo, no tenían las extremidades, ni de la cintura para abajo no existía su cuerpo, solo eran de aquí para arriba. ¿Y cómo fue que lograron reproducirse? Fue que el hombre le metió la lengua con su saliva a la boca de la mujer, como en un acto sexual, pero pues por la boca, como un beso, y así fue como se reprodujeron. Por eso aquí les pongo que también la saliva masculina, pues es una equivalencia del semen en el caso de que es un fluido fertilizador. Y aquí esta lámina es del Códice Borbónico, y aquí vemos en el centro a la diosa Tosi, que es una de las diosas pues, principales de los mexicas. Y en esta ceremonia, que es bastante compleja y muy larga, aquí vemos, por ejemplo, aquí no sé si aquí alcanzan a ver a unos personajes. Estos son unos huastecos, o sea, que vienen de la Huasteca, y tienen unos penes de papel muy largos. Entonces es toda una ceremonia que lo que busca, entre muchos ritos alrededor de la diosa Tosi, es fecundarla. Y la diosa Tosi, pues es una de las advocaciones de la diosa de la tierra. Entonces aquí está, pues el personificador de la diosa, todo pues muy ataviado y con un gran traje. Y aquí lo que sucede en esta fiesta, además de que están pues estos elementos, estos personajes con sus penes de papel, que obviamente pues lo que están buscando
en el rito, digamos, que es fertilizar a la diosa. También a lo largo de la ceremonia, unos personajes escupen a la diosa. Y en ese escupitajo, que como les decía, la saliva, también viene se considera un fluido fertilizador. Entonces, a partir de los escupitajos, también buscan fertilizar a la diosa Tosi. Todo esto con el fin, porque esta fiesta es en Oxpanistli. Todo esto es con el fin que en ese mes se dieran bien las cosechas. O sea, todo es con el ciclo agrícola, ¿no? O sea, la diosa aquí está representando la tierra fértil y todos los ritos alrededores para que haya una buena cosecha ese año. Entonces, en distintas ceremonias en época prehispánica vemos pues que la sangre es muy importante y la sangre se utiliza para fertilizar a la tierra. ¿Cómo es que hacen que haya mucha sangre, digamos, para que sirva para la fertilización de la tierra? Pues en algunas ceremonias decapitan a personas y obviamente pues sale el chorro de sangre, ¿no? Que va a fertilizar la tierra. Y en otros casos, no, aquí no lo puse, pero bueno, en otros casos ponen a las personas en unos palos altos y las amarran y les lanzan flechas y al caer las flechas en su cuerpo, pues obviamente empiezan a escurrir sangre y pues de esa manera se riega la tierra. Aquí en este caso, también en Oxpanistli, que como les digo es una ceremonia bastante larga, en la anterior lámina vimos una parte que está la diosa Tosi, en este caso está Chicomecuatl, que es otra diosa, es la diosa del maíz también, y en ese caso, a esta diosa o al personificador de esta diosa, es una mujer, de hecho es una mujer joven, la degollan y su sangre la echan encima de un montón de mazorcas y semillas. Entonces, toda esta sangre que sale de su cuello, pues sirve para fertilizar justamente estas mazorcas. Entonces, bueno, el pensamiento binario en la cultura náhuatl se observa, como vimos, en la religión, pero también en otros ámbitos como la relación entre los géneros. Como les mencioné, son principios de opuestos, pero que se complementan, o sea, no son opuestos que nunca se encuentran, sino que siempre van de la mano. Y esto pues lo vemos en la vida cotidiana, o sea, el espacio doméstico es propio de las mujeres, o sea, las mujeres se encuentran dentro de la casa. Y el espacio público, pues es el de los hombres. Entonces, eso se observa muy claramente pues desde el nacimiento de los nuevos integrantes de la sociedad. Cuando es un hombre, el que nace, digamos, un varoncito, el cordón umbilical del niño es enterrado en el campo de batalla. Entonces ya una vez cuando se le desprende el ombliguito al niño, la mamá y la familia, digamos el papá, se lo dan a algún guerrero que vaya a un campo de batalla y el ombligo va, o sea, aprovechan que va a ir a una guerra y pues lo deja ahí en el campo de batalla. Eso con el fin de que la identidad del infante pues sea marcado con ese campo, ¿no? El de lo masculino. En el caso de la niña, cuando se le desprende el ombliguito, o sea, parte del cordón umbilical que queda, ese lo entierran en el fogón, que el fogón son 3 piedras son 3 piedras, en donde se ponía pues el comal y en donde se ponían pues las ollas para cocinar, ¿no? Era como se utilizaban y eran justamente solamente 3 piedras. Y allí, pues con esta identificación de enterrar el ombligo allí, pues ya se le asigna el ámbito femenino, el de la casa. Entonces, en el paradigma masculino se enlazan distintos significados. Obviamente fuerza tiene que ver con lo masculino, la actividad, la actividad, o sea, ser una persona activa, es decir, fuera de casa, en el ámbito público. La valentía, bueno, que es penetrador porque obviamente pues lo masculino así es como se ve, o sea, no tanto en la relación sexual, sino también pues en las ceremonias, ¿no? O sea, los rayos del sol penetran a la tierra para que haya cosechas, la lluvia también, pues sí, se derrama sobre la tierra para que haya cosechas. Es dominante, es vencedor y corresponde al cielo, al sol, como les decía, o sea, a lo de arriba, y a la guerra, ¿no? A la guerra en sí, el campo de batalla, ahorita vamos a ver que la guerra también hay una identificación con las mujeres. En contraste, lo femenino se relaciona con las nociones de debilidad,
pasividad, cobardía, porque acuérdense que los estamos viendo como opuestos. La mujer es pues el penetrado y la tierra es la penetrada, digamos que sería la sumisa, la vencida, digamos. La tierra es lo de abajo y es el parto. Ahorita lo vamos a ver más claramente. Bueno, de hecho aquí está la diosa Tlahtecutli, que es la que se encontró en el Templo Mayor. Y justamente esta diosa está en esta postura, así boca arriba. Bueno, cuando la volteamos, pues la vemos que está boca arriba y está en esta postura como de recibir, ¿no? Entonces podría ser que aquí como está personificando la tierra, pues está recibiendo la lluvia y los rayos del sol. O también puede pensarse que está en una posición de parto. El ideal de los humanos nahuas, pues era el de los varones jóvenes. Y lo femenino se ocupaba pues como insulto y etiqueta para los hombres que no cumplían con el ideal masculino. Aunque obviamente las mujeres son pieza fundamental en la sociedad, pero también pues se ocupaba, digamos, para burlarse, ¿no? Y un poquito como lo hacemos en la actualidad, ¿no? De que un niño que corre lento, ¡ay, corres como niña!, ¿no? O un niño que no lanza bien el balón, o que no patea fuerte el balón, o que no lanza bien la pelota, ¡ay, le haces como niña!, ¿no? Igualito se ocupaba como insulto, ¿no? Pues eres como niña, porque no estás cumpliendo con el ideal masculino, o sea, no tienes la fuerza que deberías de tener por ser hombre, ¿no? Y todo lo que se contraponía a la virilidad, pues tenía esta carga negativa, entonces pues era tanto las mujeres como los homosexuales, porque pues los homosexuales los identificaban pues con la esfera femenina, ¿no? Que no tenían su identidad masculina, pues bien, ¿no? Sino pues que los identificaban como mujeres porque pues estaban comportando como si tuvieran cuerpo femenino al dejarse penetrar. Y no sé si ustedes han escuchado, pero la palabra cuiloni es un insulto que se utilizaba en la cultura náhuatl. De hecho, cuando sucedió la Noche Triste, los mexicas pues les dijeron cuilones a los españoles, ¿no? Pues porque perdieron los españoles y pues estaban llorando y pues les decían que eran unos cuilones, ¿no? O sea, y cuiloni pues refiere justamente a esto que connota la feminidad y a lo homosexual. Entonces, pues más claramente para ridiculizar a los contrarios, los vestían con ropas de mujer. Entonces, cuando había una batalla y pues obviamente había unos que perdían, a los que perdían les ponían falda. Y literal se las ponían, o sea, no nada más les decían, son mujeres, ¿no? Sino sí les quitaban la ropa y los ponían sus faldas y los regresaban así con faldas a sus ciudades, ¿no? Entonces, pues era regresar así pues con todas las ropas femeninas y pues con una vergüenza muy grande, ¿no? Porque pues les quitaban la ropa. Y en este caso, pues se les asimila con esa esfera de la feminidad, homosexualidad. De hecho, pues tenemos muchos pasajes. Aquí nada más les pongo uno. Se cuenta que un consejero real fue enviado por Moctezuma a pelear en contra de los tarascos, pero huyó del campo de batalla por lo que fue castigado y se le vistió con ropas de mujer y fue exhibido en el mercado y se le castró para que no se pudiera reproducir. Entonces esta persona que fue un cobarde en el campo de batalla, pues fue castigado de esta manera, pues al vestirlo con ropas de mujeres. Pero hay un chorro de pasajes de estos de cómo vistieron a los hombres como con las ropas de mujeres. Y aquí, pues en este caso, Moctezuma, pues como le dio tanto coraje que haya hecho eso, pues de paso lo castró. Entonces, lo femenino y lo masculino son necesarios para la marcha del universo. Son complementarios y opuestos. Como les dije, lo femenino pertenece a la parte baja del cosmos, a lo terrestre, a lo nocturno, a lo temible y a la fertilidad agrícola. Y esto de lo temible, o sea, bueno, lo terrestre ya creo que sí se entiende bastante bien porque el cuerpo femenino pues se ve como la tierra fértil, ¿no? Pero también se identifica mucho con lo nocturno y de hecho las mujeres tienen bastante identificación con la luna, aunque la luna a veces es masculina, ¿no? Pero muchas veces, la mayoría de las veces es femenina y tiene que ver, obviamente, también en época prehispánica, pues vieron estos vínculos de la luna con el ciclo menstrual.
Lo temible, aquí, lo temible se refiere a que pues también les daba miedo la sexualidad femenina. Hay toda una serie de pensamiento y de temores de que la vagina de las mujeres puede ser una vagina dentada, como existe en otras partes del mundo, ¿no? Y pues sí, se teme a la sexualidad femenina porque es una sexualidad que está hacia adentro, ¿no? O sea, no se ve como lo masculino, ¿no? Entonces, pues es territorio desconocido. Y en el caso de lo masculino, es la parte superior del cosmos. Como les decía, pues es lo celeste, lo que tiene que ver con el cielo, lo solar, lo diurno, con el fuego, con la sequedad, el sacrificio, con los dioses solares y bélicos y con el trabajo militar. Entonces, no sé si ustedes conocen estas vasijas que se llaman Cuauhxicalli. Estas vasijas, bueno, se encuentran en muchos museos, pero en estas vasijas ponían los corazones del sacrificio. Y en estas vasijas, por un lado tienen grabada a la tierra, a Tlaltecutli, que es la diosa de la tierra, y por otro lado, pues era un elemento de Tonatiuh, el dios del sol. Y en esta unidad hay una unidad de concepto que une justamente esta dualidad que siempre debe de estar presente en todo, el plano celeste con el terrestre, y se decía in Tlaltecutli in Tonatiuh, o sea, la diosa de la tierra, la diosa del sol. Y ellos son comparados con los roles humanos de madre y padre, o sea, Tlaltecutli es la madre y Tonatiuh es el sol, el padre. Entonces la madre es la tierra, el padre es el sol, y así lo vemos en la vida ritual. Los sacrificios, cuando se saca, digamos que el corazón, primero el sacerdote lo elevaba al sol, o sea, al cielo, pues, lo ofrecía al cielo y después lo ofrecía a la tierra. Entonces lo elevaba al cielo y después lo dejaba caer por las escalinatas. Entonces, pues se ofrecía a los dos principios, los sacrificios humanos. Esta unidad, como les digo, se ve en estas vasijas que se llaman Cuauhxicalli. En la parte superior tienen representado al sol, y aquí, por dentro, digamos, y en la parte de la base, si uno volteara la vasija, se ve a Tlaltecutli. Y esta analogía que hemos estado mencionando del principio femenino, que es que se equipara el cuerpo de las mujeres con el cuerpo de la tierra. Y aquí se derivan varias metáforas sexuales, o sea, se equipara la vagina de la tierra, digamos, con la vagina de mujer. Digamos, es una ilustración que se cuenta en la historia tolteca chichimeca, en donde ustedes pueden ver que es una matriz, tiene 7, pues, como cuevas, de donde van a salir los 7 grupos. Entonces, de ahí nacen los grupos y salen, y pues literal están saliendo de una matriz. Por eso les menciono pues que la vagina de las mujeres pues se equipara con cuevas, que incluso se le puede distinguir hasta tejido endometrial a la imagen, porque tal cual la pensaban como una vagina terrestre. Y la siembra se pensaba como una cópula, como les decía, o sea, tiene que haber el principio femenino con el masculino para que haya una siembra. Las semillas se equiparaban con semen, o también pues con la saliva. La coa para el trabajo de la tierra pues era un pene. La lluvia y la sangre de sacrificio pues son lo que se necesita para justamente fertilizar la tierra. Y la cosecha se equiparaba con el parto. Entonces, digamos que todos estos elementos del ciclo agrícola, que es fundamental para la sobrevivencia de los grupos, pues tienen esta analogía en el cuerpo de las mujeres. Entonces, la vagina de Tlaltecutli, como les decía, de la diosa de la tierra, como la de las mujeres, se concebía como una vagina ávida de sangre, semen y lluvia. Porque Tlaltecutli tenemos varias narraciones que la diosa de la tierra lloraba en las noches pidiendo sangre para poder dar la cosecha. Entonces, así literal se le veía como un monstruo que lloraba en la noche, que gritaba y obviamente que daba miedo, ¿no? ¿Y qué era lo que tenía que hacer la sociedad? Pues cumplir con los sacrificios humanos para que tuvieran sus cosechas. Entonces, hay una semejanza entre la siembra y la cópula,
y lo cual define el trabajo agrícola como una penetración a la tierra para plantar la semilla. Igualmente se le pensaba a los cadáveres, porque a los cadáveres también se les ve como semillas que van a ser enterradas en la tierra para después volver a salir. O sea, digamos que hay un ciclo, ¿no? O sea, el cadáver se piensa como la semilla y va a regresar porque pues se volvió a sembrar. Al momento de morir, el hombre copulaba con la tierra, justamente en esta analogía, y el verbo morir en náhuatl se dice itech nasi intlaltecutli. Yo llego a Tlaltecutli. Y los cadáveres, en este caso, como les digo, son depositados en la madre tierra como semillas. Entonces, en la ideología náhuatl se equiparaban actividades como la guerra y la reproducción, que como conjuntan dos sistemas de pensamiento, el de la migración y el de los grupos ya asentados en la cuenca. Así tenemos el pensamiento cazador, guerrero, solar y masculino, de la tradición propiamente mexica, el de la migración, que fue lo que les dije en un principio, y el pensamiento agricultor, telúrico, femenino de la tradición arcaica mesoamericana. Y les mencionaba que esta tradición arcaica mesoamericana es la que tiene que ver pues, con todas las culturas mesoamericanas anteriores a los mexicas. Piensen todas las de Oaxaca, de la Huasteca, de la área maya, y bueno, también las del centro que le precedieron. Entonces, aquí hay una lista bastante larga de estos opuestos complementarios en el pensamiento mexica. Podríamos hacer la lista mucho más larga, pero es para que se den una idea. Entonces, del lado izquierdo está lo femenino y del lado derecho lo masculino. Pues la diosa creadora tiene su contraparte en el dios creador. Diosas, pues dioses. La tierra es la contraparte del cielo. La decapitación es un tipo de sacrificio femenino y la extracción de corazón es un tipo de sacrificio masculino. La luna, el sol, madre, padre, muerte, vida, energía negativa, energía positiva, abajo, arriba, viento, fuego, oscuridad, luz, noche, las mujeres nos identificamos con la noche y los hombres con el día, occidente con oriente, frío con caliente, flor con colibrí o mariposa. Este es en el caso de, bueno, hay muchas metáforas en el pensamiento náhuatl, y los hombres pues son como colibríes o mariposas y las mujeres como flor. Blanco contra rojo, húmedo contra seco, debilidad contra fuerza. Esta tabla la saqué de los estudios de Alfredo López Ossín, quien ha estado haciendo pues estudios ya durante muchos años y hace justamente estos paralelismos. Les digo que es una lista muy, muy larga, ¿no? Pero es para que tengan una idea. Pasivo contra activo, como les decía, o sea, el papel de las mujeres pues es pasivo contra un activo, que es el del hombre. Cobarde contra valiente, penetrado contra penetrador, digamos, sumiso contra dominante, vencido con vencedor, derrota con victoria, dolor agudo, irritación, fetidez, perfume, menor, mayor, sexualidad, gloria, agricultura, guerra y caza, agua y hoguera, inframundo contra cielo, dar a luz, tomar a un cautivo, es su paralelismo. El parto es el paralelismo de la guerra. La mujer en parto es como un guerrero en el campo de batalla. La sangre femenina, o sea, la menstrual, contra la sangre masculina, la que es derramada en el campo de batalla o la que es derramada mediante el autosacrificio. Bueno, la monogamia se ubica, digamos que en el aspecto femenino y la poligamia en el masculino, y landera y tejedora como actividades y gobernante y sacerdote como actividades masculinas. Entonces, en estos ámbitos, pues ustedes pudieron ver que la guerra y el sacrificio son labores de los hombres. Ellos son encargados de dar de comer al sol y a la tierra mediante los cautivos que traen de batalla para sacrificio. Ese es el papel que deben de hacer los hombres, o sea, tomar cautivos en el campo de batalla, y son las personas que van a traer a sacrificar al templo mayor. Las mujeres tienen sus ámbitos de acción muy específicos, como les mencionaba, y que es su hogar, su familia y la reproducción. Ellas son las encargadas de traer nuevos miembros a la sociedad y de educarlos en este pensamiento. Obviamente, al ser un ámbito de acción la reproducción de las mujeres,
pues si había esterilidad, o sea, en una pareja había esterilidad, pues era una tragedia, ¿no? Entonces, pues en ese caso, la esterilidad se pensaba como femenina. Acuérdense que ahora, pues ya, solo recientemente es que se sabe que la esterilidad puede ser de cualquiera de los dos, ¿no? Pero pues hace poco en México tampoco se ubicaba como que la esterilidad podía ser de los hombres, o sea, siempre se pensaba que era femenina. En este caso, pues también, o sea, como les digo, si había una mujer estéril, pues era una gran tragedia, ¿no? No estaba cumpliendo con su rol en esta sociedad. Entonces aquí, bueno, está esta mujer embarazada. Aquí está como en una cópula simbólica, porque recuerden que les dije que los hombres se identificaban como colibríes. Este es un colibrí que le está dando pues como un beso a esta mujer embarazada, entonces parece como si estuvieran haciendo un acto simbólico de reproducción y ella está embarazada. Entonces la futura madre se convertía en guerrera, una mujer valiente que enfrentaría una empresa difícil en la que podía vencer a la muerte y obtener un cautivo que sería su hijo, o sea, el nuevo bebé, o fallecer y convertirse en acompañante del sol. En época prehispánica, el parto se ubicaba como una batalla porque pues había posibilidades de morir, muchas más que ahora en ese momento, y se decía que el momento del parto era un momento de muerte, porque había todas las posibilidades de vencer y tomar a tu hija y obtener un cautivo, o sea, que sería el nuevo hijo, el bebé, o morir en la batalla. Y aquellas mujeres que morían en la batalla, no sé si ustedes pues sí ubican el término, pero se les llamaba ciguateteo, que son estas mujeres que murieron de primer parto y se convierten en unas especies de diosas. Entonces, como mencioné, están estos paralelismos, o sea, el coito, digamos, el acto sexual se ve como una guerra. También dar a luz es un paralelismo de la guerra. La parturienta es un guerrero en el campo de batalla. El parto, su paralelismo masculino era tomar un cautivo. Una mujer en parto es el paralelismo de un hombre en un campo de batalla. Y la ciguateteo, que es esta, como les digo, es esta mujer que murió de primer parto. Su equivalente es un hombre muerto en guerra. Y bueno, hay un grupo de dioses que se llaman ciguateteos, que son todas estas ciguateos, y tiene su paralelismo en unos dioses que se llaman auyateteo. Entonces, bueno, como conclusiones, los modelos sexuales nahuas tienen su fundamento en un dualismo que parte de la dicotomía de los cuerpos, ¿no? Obviamente esta diferenciación pues es obvia, se observa desde el momento del nacimiento y se le determinan áreas masculinas y femeninas pues a los nuevos bebés. En el mito, rito y en la vida cotidiana se requieren de ambas esencias, como ustedes pudieron ver, pero existen áreas y concepciones específicas para lo que concierne a las mujeres y a los varones. O sea, obviamente la casa y todo esto que tiene que ver con los ámbitos domésticos, la preparación de los alimentos, la elaboración de la ropa para la familia, pues esto correspondía a las mujeres. Y pues el ir a la guerra, pues correspondía a los hombres. El estar en el espacio público, pues correspondía a los hombres. Entonces, en efecto, la esencia femenina era apreciada, pues en su cuerpo se encierra el misterio de la reproducción. Sin embargo, el ideal y modelo de esta sociedad era el masculino. Por ejemplo, cuando a una mujer se le enaltecía, era llamada varonil. Aquella que tenía corazón viril, de hecho, era un, digamos que un piropo, ¿no? Que te dijeran que era una mujer con corazón varonil, era porque eras una mujer fuerte, de corazón duro, vigorosa, que soportaría el trabajo, especialmente el parto. Ello en oposición al apelativo mujeril, que como les decía, aquello que a los hombres que los identificaban como, ay, eres como una mujer, se empleaba para denigrar al enemigo. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Doctora Miriam López, gracias por todas estas palabras y todas estas enseñanzas. Y tenemos varias preguntas hacia usted. Voy a empezar por dar lectura a algunas preguntas en Facebook. La pregunta es,
le dice, Le Petit Carabas, buenas noches desde España. Doctora López, ¿a qué se refiere con que sin la dualidad de lo masculino y femenino no existiría la sociedad? Alec Mictlan, ¿dónde podemos encontrar esa tabla de dualidades o libro que recomiende? Esas son las primeras dos preguntas y ahorita veríamos el chat. Por favor, doctora López. Sí, bueno, como les mencionaba, pues la sociedad no podría existir sin el trabajo de las mujeres y sin el trabajo de los hombres. O sea, los ámbitos, como les digo, estaban bastante bien definidos, pero pues si los hombres iban a la guerra, pues alguien tenía que quedar, ¿no? Haciendo otras labores. Entonces, pues tanto las mujeres son necesarias como los hombres son necesarios en la sociedad. O sea, en ese caso no era así como que no se reconociera, digamos, que el trabajo de las mujeres, se sabía que era necesario. Esta tabla aparece en el libro de Cuerpo Humano e Ideología de Alfredo López Austin. Se puede leer en internet. Es muy fácil de conseguir. Y pues él hace todo el estudio de estos paralelismos en la cultura náhuatl. Okay, muchas gracias, muy amable. Por supuesto, saludos desde La Paz, Baja California Sur. La saluda Marta Laura Reigadas. Saludos desde la Ciudad de México, desde Michoacán, Toluca, Paloma Monroy, Aide Tapia, y saludos desde el mágico Amealco de Bonfil. Buenas tardes, Honoraria Pérez Monsalvo. Dice, muchas gracias, tengo diferentes esta tabla, pensé que la mujer era el día, etcétera. Lo que quiero entender de Marta Laura Arraigada es que nos está diciendo que ella tiene cosas diferentes en esa tabla que nos presentó usted, doctora López, que mencionó ya de quién era. Ella pensó que la mujer era el día, etcétera, algunas cosas. También dice aquí que Amparo Francisca, ¿podría repetir el nombre del autor del estudio? Si ya nos lo había dicho, Sí. Si nos lo repite, por favor. Sí, es Alfredo López Austin. Ok, muy bien. La virginidad, ¿cómo era concebida? Pregunta Luz Verónica Aguilar. Bueno, la virginidad es algo que obviamente se inculca en las mujeres, o sea, es un ideal a seguir. Especialmente son muy rígidas las leyes en cuanto a las mujeres de la clase noble, porque como ellas pues serían las que traerían al mundo a los futuros gobernantes, entonces pues sí, ellas así las cuidaban, tenían siempre gente a su alrededor, de tal manera que pues eran bastante cuidadas y pues llegaban vírgenes al matrimonio. En el caso de las mujeres del pueblo, obviamente es un ideal llegar virgen al matrimonio, pero pues, o sea, como ideal estaba ahí, ¿no? Pero pues generalmente pues no se cumplía. Entonces, pues sí, obviamente las exhortan a que se guarden para el matrimonio, pero como es la gente del pueblo, muchas veces lo que ocurría, y parece que era como algo bastante común, o sea, el ideal era llegar virgen y casarse, ¿no? O sea, hacer la ceremonia de la boda. Pero muchas veces no ocurría así, sino que pues ya conocían a su pareja, pues sí, al muchacho, digamos, y pues se ponían de acuerdo y se huían. Entonces ya pues huían, no los encontraban los papás un día, 2 días, y pues ya estaban como locos buscándolos, ya sabían que andaban juntos, porque pues la otra familia también andaba buscando al muchacho. Y ya después regresaban, ¿no? Entonces, pero pues ya cuando regresaban, pues obviamente ya habían consumado el acto, pues por ahí, por el cerro, ya regresaban y pedían perdón, lloraban, y ya sus papás, pues ya, como ya se habían ido juntos, pues ya decían, bueno, pues ya, están casados. Y pues así, o sea, así se formaban las nuevas familias en la gente del pueblo, ¿no? Porque también estas familias no tenían dinero para la boda, o sea, las bodas eran muy grandes y pues tenían que alimentar a muchas personas y pues obviamente no tenían dinero tampoco.
Entonces, pues era más fácil de esa manera. Claro, claro. Otra pregunta en Face de Rodrigo Daniel Medina. Dice, doctora, ¿existieron mujeres que no se apegaran al ideal femenino que nos acaba de explicar? Saludos desde Acámbaro, Guanajuato. Pues sí, sí, sí había. De hecho, hay algunos, pues algunos casos, es que ahorita se me fue el nombre de una, pero había pues una que era, fue muy buena poetisa, es que ahorita se me fue el nombre, y pues sí, o sea, era muy bonita, era muy virtuosa, digamos. Entonces, pues en ese caso ya no se le exigió que fuera, o sea, terminó siendo, digamos, de favorita de los gobernantes y ya no se le exigió que tuviera el rol de las demás mujeres en el sentido de que pues fuera madre y estuviera ahí con los hijos, ¿no? Sí, como tenía estas otras cualidades, digamos, pues se le permitió este papel. Y bueno, obviamente pues la Malinche, ¿no? La Malinche no siguió mucho ese rol pasivo que se esperaba de las mujeres y pues por eso llamaba tanto la atención, ¿no? Que Claro, tenía este rol tan activo. claro. También José Gamboa pregunta, doctora, ¿existían mujeres, perdón, sí, bueno, ya lo dijo usted, que no se apegaran al ideal femenino, que fueran lesbianas en términos actuales? ¿Qué sucedía con las mujeres que se querían dedicar a la guerra? Guadalupe Cortés también pregunta, ¿cómo se realiza el duelo de una viuda? Son 3 preguntas ahí. Bueno, en cuanto a que las mujeres quisieran ir a la guerra, no lo creo. Realmente hasta a los hombres les daba bastante miedo porque pues era una cosa encarnizada. Pero pues tenían que ir porque si no cumplían con eso, pues iba en contra del ideal y pues prácticamente quedaban deshonrados de por vida, ¿no? Entonces, pues sí hay casos de gente que huyó del campo de batalla porque dijo, no puedo y me voy, ¿no? Pero así como que mujeres quisieran ir a la guerra, pues no, de hecho no hay así como casos. O sea, las mujeres sí iban como acompañantes digamos que en las avanzadas con los guerreros, pero no estaban al frente de batalla, sino que estaban en el campamento y pues obviamente pues preparaban alimentos, porque eran, digamos que, o sea, se iban por mucho tiempo, ¿no? No eran como que de que iban y venían, porque se iban a lugares bastante lejanos, entonces las mujeres iban ahí y pues obviamente servían alimentos, preparaban alimentos y pues también pues como acompañantes sexuales, ¿no? En ese caso. Pero así como para la guerra, ¿no? Y respecto al duelo de las mujeres, pues obviamente las madres y las esposas nahuas, es que como se vivía en un constante estado de guerra, obviamente los hombres morían mucho en las batallas, había muchísimas muertes, estaban rodeadas de muertes de sus esposos y de sus hijos. Entonces, cuando se iban a la guerra los hombres, pues obviamente las mujeres se quedaban, pues tenían realmente pocas esperanzas de volverlos a ver. Entonces, por eso pues ellas se quedaban y pues tenían que seguir teniendo hijos e hijos e hijos por la alta mortalidad que había, no nada más de las guerras, sino de la enfermedad. Y pues sí, cuando regresaban de la guerra y pues les traían la mala noticia de que pues ya habían fallecido sus hijos o sus esposos, pues el duelo se hace por muchos días y lloran, pero así lloran, pero de veras, ¿eh? O sea, se dejan, de hecho, lloran tanto las mujeres que se dejan la costra de las lágrimas, o sea, es parte del duelo, dejarse la costra de las lágrimas por muchos días, creo que eran 80 días que se dejan las lágrimas, y ya es una costra tremenda de lágrimas, pero era pues parte del ritual y de luto que se guardaba en los hombres. Claro, Y gracias. sí, pues sí, Que básicamente sería eso. fueran lesbianas, Ah, en y términos actuales, ¿había tal? bueno, la homosexualidad masculina y femenina pues siempre ha existido, ¿no? Así como tener un caso de que tengamos como el nombre de alguna pareja lesbiana, pues no se tiene. De hecho, es muy difícil encontrar, o sea, sería muy difícil que cacharan a unas lesbianas, porque acuérdense que las mujeres estaban siempre en el ámbito femenino, o sea, dentro de la casa.
los hombres se salían de las casas y andaban en el espacio público, en las calles, en los mercados, en los templos, por todos lados. Pero las mujeres generalmente estaban en su casa con otras mujeres. Entonces, pues allí pues cocinaban, tejían, hacían cerámica, cuidaban a los niños entre todas y así. Entonces, si había ahí alguna relación, pues sí, lesbiana, digamos, pues seguramente, pero pues así como dato no lo tenemos. Entonces era muy difícil, pero sí era más fácil que se dieran cuenta de la homosexualidad masculina, porque si estaban en el espacio público, sí hay leyes que castigaban a los que cachaban en actos homosexuales, porque era más fácil darse cuenta de los hombres, que hubiera como que dos en el espacio público que siempre los vieran juntos y así, ¿no? Entonces, por eso digamos que hay como más datos respecto a las leyes en contra de la homosexualidad masculina. De la femenina dice, si las cachaban, las mataban. Pero era muy difícil que alguien las cachara, porque pues, siempre estaban entre mujeres. Claro. Entonces, es complicada esa parte. Muchas gracias, doctora. También, Marta Eugenia, tienes tu mano levantada. ¿Quieres poner tu cámara y hacer la pregunta a la doctora Miriam? Muchas gracias. Un favor, está sumamente inestable mi internet. No puedo aprender la cámara. Lo he hecho en otras sesiones, en otros talleres en este día y se me va la señal. Por eso pido una disculpa. Lo que quería yo preguntarle a la doctora López era esto. Sin juzgar el pasado, pero ahorita desde el presente, doctora, a mí me da la impresión que la mujer y sus actividades dentro de la sociedad mexica era reconocida, ya había esa situación de discriminación a la mujer. Desde el momento en que ser llamado varonil o ser llamado mujeril, pues se aplicaba en enaltecer o para avergonzar a los diferentes sexos. Y luego otro de los detalles que estabas diciendo, doctora, por ejemplo, a los hombres que hacían actos inadecuados, pues les ponían una falda y los regresaban así vestidos, literalmente. Entonces, ese y el otro aspecto, cuando mencionaste, la mujer eran actividades propias de la mujer. Y entonces las actividades propias de la mujer era, por ejemplo, la molienda del maíz. Esos son de los detalles que me acuerdo que manifestaste durante tu ponencia. Entonces, mi pregunta es, ¿sí había esos tintes ya patriarcales desde nuestra comunidad o no? ¿Desde la comunidad mexica o no? Gracias. Gracias. Sí, doctora López, aunque se escuchó algunas cosas entrecortadas por la señal, como usted decía, Marta Eugenia. Pero a ver, sí, doctora López. Sí, como les mencioné en la sociedad mexica, que es en la que básicamente les estuve presentando los datos, sí el ideal era el varón. O sea, el cuerpo perfecto es el cuerpo del hombre. Y en ese caso, pues si lo pensamos en nuestros parámetros actuales, pues diríamos, pues es discriminatorio, ¿no? Pero sí, o sea, en cuanto a su pensamiento, el ideal del cuerpo humano era el varonil. El cuerpo femenino, pues tenía varias inestabilidades y eso pues tiene que ver justamente pues con los ciclos femeninos. O sea, el cuerpo del varón pues siempre es así. Nada más que el cuerpo de la mujer pues desde que entra con la primera menstruación pues empieza a tener estas variaciones a lo largo de su vida. Está menstruando o está embarazado el cuerpo o está pariendo o está recién parido y después vuelve a estar embarazado y así. Las mujeres nahuas prácticamente se la pasaban toda su vida embarazadas, bueno, desde que tenían su primera menstruación. Porque veámoslo en este contexto, la esperanza de vida en época prehispánica era de 32 años más o menos. Entonces, cuando las mujeres pues tenían su primera menstruación, digamos que a los 12, pues por ahí ya estaban como buscando matrimonio, pues es que la vida era muy corta.
Entonces, digamos que a los 15 años ya tuvieran su primer bebé y pues a partir de ahí tenían pues un embarazo tras embarazo cada año, porque pues de esos bebés pues muy pocos se iban a lograr. De hecho, la mayoría de los niños morían antes de los 5 años de edad. Entonces, pues no sé, 10 niños que podían tener, pues quizá unos 3 llegaban a la edad adulta. Entonces, en cuanto a estos desequilibrios del cuerpo femenino, pues lo hacen que no sea el ideal del cuerpo humano. Pero va ligado con, pues sí, con esta observación de los cambios en el cuerpo de las mujeres, que está menstruando o está embarazado, después está recién parido, después está lactando y pues quizá al final entre en menopausia. Por si fuera poco, ¿verdad? Sí. Bien. Hay otra pregunta en Face de Laura Piña. Pregunta, ¿podría por favor recomendar algún libro o libros donde podamos leer sobre el tema? Sí, como les digo, un estudio bastante completo es el de Alfredo López Austin, el que les digo Cuerpo Humano e Ideología. Son 2 tomos. Según yo, están de acceso abierto porque fue publicado por la UNAM. Entonces ya toda la biblioteca de la UNAM es de acceso abierto. Yo también he publicado algunas cosas, las he subido a mi perfil de academia. Si ustedes buscan en academia.edu y buscan mi perfil, ahí está pues todo lo que he publicado hasta el momento, excepto los libros. Los libros yo tengo de este tema, pues tengo 3 libros. Uno se llama La vida sexual entre los nahuas prehispánicos, de 2017. Otro se llama Mujer divina, mujer terrena, modelos femeninos en el mundo mexica y maya. Ahí hablo también de los mayas. Y un pequeño libro que se llama De mujeres y diosas aztecas. Entonces, de los últimos 2, o sea, de La vida sexual y de Mujer divina, yo sí tengo ejemplares. Creo que sí se puede llegar a conseguir el de Mujer divina en librerías, pero yo también tengo ejemplares para venta. Y el de La vida sexual de los nahuas prehispánicos fue publicado por el Estado de México, entonces quizás en Toluca se pueda encontrar, pero de todas maneras yo tengo ejemplares. Muchas gracias, doctora. Claudia Peña Antillón nos dice, hola, buenas tardes, qué interesante el listado. Jamás hubiera pensado que a lo femenino se le considerara como muerte y a lo masculino como vida. Por lo regular a lo femenino se le relaciona con la vida, pues de nosotras surge precisamente eso, este comentario de Claudia Peña. También de Marta Alfaro, una duda. ¿Qué pasaba con las parejas que no podían tener hijos? ¿Podía ser usado esto como motivo para que el hombre buscara tener hijos en otra unión? ¿Había mujeres que no se casaban ni tenían hijos? Pues sí, como les decía, estas son las concepciones pues de este pueblo, ¿no? Si las queremos ver de acuerdo a nuestra lógica, pues vamos a pensar que no es lógica, ¿no? Pero pues si ustedes les cuentan lo que pensamos los mexicanos de algunas cosas a otras personas, van a decir, pues es que eso no tiene lógica, ¿no? Entonces, no lo podemos tratar de entender a veces con la lógica que tenemos del siglo XXI, porque decimos, pues no, ¿cómo va a ser? O sea, ¿por qué la mujer se piensa como fría? Si somos calientes, ¿no? No sé, quizá. Pero se piensa como fría en época prehispánica porque tiene que ver con la tierra y la tierra es fría. Entonces, pues es este sistema de pensamiento, ¿no? Y respecto a las parejas que no podían tener hijos, les mencioné que era una tragedia. La esterilidad era femenina. Ahí sí no había esterilidad masculina en el pensamiento mexica, sino que era femenina. O sea, era culpa de la mujer si una pareja no podía tener hijos. Por eso, cuando se casaban o se juntaban las parejas, digamos, bueno, cuando cumplían el primer año de casados, ya tenía que haber algún embarazo en progreso. O sea, o recién embarazado, ya casi a punto de nacer. Pero ya tenía que haber algún estado de embarazo en la mujer. Si no, pues ya se empezaba uno a preocupar. Lo que podía ocurrir era que pues se buscara a alguna médica que le diera algunos remedios y buscaran la manera pues de ver qué era lo que estaba pasando, por qué no se podía embarazar.
Perdón, y hay toda una serie de herbolaria que se le podía dar. Pero si digamos que si no se lograba ningún embarazo, el hombre tenía la opción de devolver a la esposa y buscar otra mujer. O sea, esa sí era una opción para ellos y pues estaba completamente justificada ese divorcio. La mujer cuando era regresada a su casa, pues ya difícilmente pues se iba a casar, ¿no? O sea, ya más bien se quedaba pues como soltera. En el caso de las familias nobles es interesante porque pues sí se llegan a dar casos de princesas que pues eran estériles, ¿no? Entonces, pero como aquí lo que es más importante en este caso es que la mujer es quien está ostentando un linaje, o sea, no es que la puedo desechar, ¿no? Sino lo que hago es que, pues como mi mujer, mi princesa, digamos, no puede tener hijos, pues no pasa nada, simplemente traigo a una concubina, digamos, tengo, bueno, o sea, tengo relaciones con ella, se embaraza. Cuando la concubina está en trabajo de parto, se acuesta la reina, digamos, al lado de ella, y en ese momento le pasan al bebé, y ya todo el mundo dice es el bebé de ella, o sea, ahí como que la otra ya quedó así como fuera, como vientre de alquiler, de cuenta. Y todos los bebés que son nacidos de esa manera, o sea, se consideran legítimos de esta reina, como si ella sí los hubiera parido. Eso es algo muy interesante, pero eso solo se le da entre los nobles. Muy bien. Hay un comentario de Alec Mictlán y dice, ¿puede dejar contactos para adquirir sus libros? Quizá en el chat, doctora, nos puede dejar algún contacto para adquirir sus libros. Después, Cristian Montserrat dice, excelente presentación. Muchas gracias por compartir. Queda mucho por aprender. Karina Soto menciona excelente exposición. Gracias. Amparo Francisca Elizabeth nos dice, definitivamente muy interesante, algunas fuentes de libros o artículos para consultar, nos pregunta. Entonces, Fátima Naomi Sánchez pregunta, entonces, ¿ya es posible hablar de un patriarcado desde entonces? Pues digamos que sí podríamos aplicar, digamos que este tipo de conceptos ahora, como los entendemos ahora, pero hay mucha gente que dice que no se debe de, digamos que, de poner, digamos, conceptos del siglo XXI a culturas que pues están en otro contexto, ¿no? Uh-huh. Pero pues como sí podemos ver si hay una simetría de género, no quiere decir que los hombres tuvieran una vida fácil, o sea, la vida era difícil para todos. Realmente era muy difícil la vida en época prehispánica porque les digo que pues estaban rodeados de muerte por guerra, por enfermedades y por trabajo duro, ¿no? Entonces, no era fácil para ninguno de los dos. Pero sí podemos ver en las fuentes que la gente sí hacía o sea, sí tenía sus relaciones de pareja y se veían como un equipo y un equipo muy fuerte. O sea, entre mejor fuera el equipo consolidado, tenían más posibilidades de vivir una vida más cómoda y de formar una familia más fuerte, y eso pues les traería que tuvieran un mejor nivel de vida, ¿no? Si entre todos ayudan. Entonces, en ese caso, pues sí se ve esto. Pero pues como les digo, la vida era muy dura para todos y era muy corta también. Entonces, pues las mujeres tenían que justamente pues aprovechar, digamos que esta potencia de fertilidad que tenían para atraer a más miembros a la sociedad, porque si no, pues iban a desaparecer, ¿no? Si ya nadie quería tener hijos, pues con una guerra desaparece su pueblo, ¿no? Entonces, claro, pues todo el mundo tenía que poner su granito de arena. Claro que sí. Alfredo García nos dice, gran exposición. Tengo una pregunta. ¿El principio de dualidad se encontraba en las escuelas mexicas, Calmeca y Telpocatli? Bueno, como ustedes pudieron ver, el principio está en la religión.
O sea, siempre hay una diosa y tiene su correspondiente dios. O sea, esos principios se ven desde el pensamiento religioso, y el pensamiento religioso, pues digamos que empapa todas las áreas de la vida, o sea, hasta la vida cotidiana. Entonces, obviamente, en las escuelas, en el Calmeca que en el Tepochcali, pues obviamente que aprendían todos los principios de su pensamiento como sociedad, pues los aprendían también. Claro, muy bien. Irma Viridiana nos dice, buenas tardes, una duda. ¿Por qué se planteaba que la mujer era denostada en la sociedad náhuatl? Si nos comentó que su concepción era opuesta en un sentido complementario, ¿era así o es un error de la traducción? Pregunta Irma Viridiana. Sí, sí es así, o sea, como les dije, se ven como opuestos, pero complementarios siempre, ¿no? No opuestos, pues sí, como en guerra, no, porque como les digo, siempre se ven como en un equipo, pero eso no quiere decir que en la vida cotidiana, pues no se utilizara, digamos que en los ámbitos femeninos, pues para insultar a los hombres, un poquito como ahora, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que se identificaba con lo femenino, que es la parte del hogar, la parte pasiva, digamos que entre comillas, porque pues así que muy pasivo sea un hogar, pues no hay demasiada actividad dentro del hogar. Pero así como de manera general, que se piensa que la mujer pues debe de ser una mujer pasiva, no hablar mucho, no estar gritando, no causar problemas, no ser peleonera. Todo esto que les digo así que de una mujer que fuera escandalosa y eso era mal visto. Entonces, en este caso, a los hombres pues se les insultaba de esa manera, pues diciendo, pues pareces mujer, ¿no? Cuando los hombres debemos ser activos, fuertes, valientes, ¿no? Porque pues como les digo, las mujeres no iban a la guerra, ¿no? Entonces, pues en ese caso se les podría ver como cobardes, pero pues más bien porque pues no era su papel ir a la guerra. Muchas gracias, muy bien. Nos saludan desde el Istmo de Tehuantepec. Muchísimas gracias, Rosa Marta. Después, Liliana Ocampo nos da el link y en ese link nos dice que podemos encontrar el libro que usted sugirió. Muchas gracias por el link. Gracias. Reina Hernández nos dice, excelente reflexión, me hizo pensar mucho, me hacen resonancia muchas las ideas. Muchas gracias por pasar el link, que le dan las gracias a Irma. Perdón, no es Irma, perdón, es Liliana. Después Marta Laura dice, tengo entendido que en Toluca todavía se inculcaba el tejer los rebozos y casi no le permitían a las mujeres hacer esa labor. Lo comento por la artesana Camelia Ramos, que su papá le enseñó a su marido y luego le permitió a ella. ¿Eso es cierto? Pues no sé si es cierto lo que dice esta persona, pero pues yo creo que sí, ¿no? O sea, no sé, ese dato de... O sea, eran los hombres el que tejía el rebozo. No, eran las mujeres, en época prehispánica eran las mujeres. Eran las mujeres, claro, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias, es muy interesante. Anaí García. Doctora, ¿qué tanto poder tenían las mujeres en relación al poder masculino? Pregunta Rosa Marta Toledo. En cuanto al poder político, como les digo, ellas cumplen con el papel de tener la sangre del linaje, ¿no? En el caso de las familias nobles, pero en cuanto a poder político, pues no tenemos casos en que ellas gobernaran. En el caso de que tuvieran, digamos que un papel más principal fue cuando sus hijos eran muy jóvenes y no podían gobernar, entonces en ese caso pues sí daba la cara, pero estaba no gobernando ella, sino que estaba como pues ahí dando la cara en lo que su hijo iba creciendo, ¿no? Y no nada más en el centro de México, también en el área maya, como la Reina Roja, que era la madre de Pacal. Pacal cuando sube al trono, digamos que es muy niño, entonces ella se queda, pues digamos que un poco dando la cara, pero no es que ella sea la que está gobernando, sino que está ayudando al hijo en lo que crece.
Pero no, como poder político, no, realmente no. Gracias, doctora. Araceli García nos dice esto que es muy interesante, dice, le dice a usted, muy interesante, gracias por la presentación. En el mundo indígena actual, la dualidad sigue presente. Recuerdo que don Samuel Ruiz, al nombrar diáconos, nombraba a la pareja, hombre y mujer. Esto creo que es muy importante. ¿Esto es cierto? Sí, en los grupos indígenas, si ustedes han tenido contacto muy cercano con ellos, todavía tienen bastante este pensamiento de la dualidad. Y sí es muy claro, o sea, todavía sigue siendo la tradición prehispánica que se ve ahí y que pues llega también a nuestra cultura mestiza. aunque no lo sepamos, tenemos mucho de la tradición indígena, aunque no nos demos cuenta. Pero Claro. sí. Sí, hay tal. Dice Luz Verónica Aguilar, qué importante y fundamental el papel de la mujer, pero siempre por debajo del hombre y olvidadas. Reina Morales dice, hay un estudio de reciente publicación donde detalla la actividad de las mujeres en la guerra, solo que olvidé el nombre del autor. No sé usted qué opina ahí, doctora Miriam. Hay un capítulo que acaba de publicar Marco Antonio Cervera, también está en la academia. Él habla digamos que de las mujeres y la guerra, pero pues de lo que habla es justamente esto, o sea, las mujeres en la guerra no tenían un papel como guerreras, o sea, como soldadas, sino que iban, como les digo, acompañando para ayudar en la preparación de alimentos, curando heridos también, obviamente, también acompañando sexualmente. Y en el caso que se menciona, él menciona una batalla cuando lucharon México Tenochtitlan contra México Tlatelolco, que eran ciudades gemelas, muy cercanas una a otra. Y en ese caso, cuando iba perdiendo Tlatelolco, pues se narra que las mujeres también salieron, digamos que a tratar de detener al enemigo, pero no lo detuvieron con armas como los hombres, sino que iban desnudas y les empezaron a aventar leche materna. Y pero eso es lo que él narra, Marco Antonio Cervera, que el papel que vemos de las mujeres en la guerra, pues es ese, ¿no? El de acompañantes, y en el caso de pasajes muy extremos, cuando la ciudad está perdida, los soldados ya huyeron, quién sabe dónde están o ya están muertos, pues las mujeres salieron y pues salieron con sus armas, pues así, digamos que nada más como para tratar de detener, para tratar de defender o para, sí, tratar de detener y a ver si alguien, digamos que se podía rearmar atrás, pero no salieron así como con armas, sino simplemente salieron así como, puede ser como para distraer o para detener un momento a sus enemigos. Claro, muchas gracias. Águeda Lucía dice, ¿qué hay en casos de grupos como el de Xochitecatl, sociedades poco estudiadas, pero en donde se ha visto que eran predominantemente mujeres, con deidades femeninas, e incluso se ha sospechado que había gobernantas? Pregunta Águeda Lucía. Sí, en Xochitecas, en Tlaxcala, se han encontrado muchas figurillas femeninas. Y en estas figurillas, pues, también hasta tienen como su bebecito adentro, ¿no? O sea, abres tú la figurilla que es de cerámica y tiene un bebé adentro. Entonces, ese sitio está muy identificado con las mujeres, seguramente pues era un como centro ceremonial. Pero así como que se tengan datos de que ahí gobernaba una mujer, pues no sabemos, porque en el caso les mencionaba de México Tenochtitlan, el cargo de Cihuacóatl es un cargo femenino y Tlatoani es el cargo masculino, y ambos gobernaban. Pero el cargo de Cihuacóatl, aunque está identificado como femenino, no era, pues sí, nunca estuvo en manos de una mujer, no que era de un hombre que la hacía como en ese papel de mujer. Bueno, en ese pensamiento del papel femenino.
pero no hay datos realmente de eso, pero sí se han encontrado muchísimas figurillas femeninas y pues sí se parece que es un sitio en donde se exalta, digamos que la sexualidad femenina. Claro, muchas gracias, doctora. Tanto Imelda García como Amparo Francisca nos piden nuevamente si se puede volver a poner el link para encontrar el libro mencionado. Reina Morales Benítez nos dice, ya se acordó, es del doctor Marco Antonio Cervera, que ya lo mencionó usted, doctora Miriam. Elvira Mascorro Velarde dice, muchas gracias por tan interesante plática que tanto las tribus de Aridomérica compartían esta cosmovisión. Así es. También Liliana Campo pregunta, no se percató del link, por favor, si se puede volver a poner. Belén Gómez dice, le pregunta nombre de algún personaje femenino famoso que haya ido a un combate o a la guerra. Y Gabriela Gutiérrez también nos dice, entré pero celular ha tenido señal intermitente y también no ve el link del libro. Bueno, el Museo de la Mujer dice que si participan con las preguntas, estaremos dándole lectura. Reina Morales dice, estoy desde el inicio y no vi ningún link. Entonces, nuevamente, si el Museo de la Mujer o esta persona que amablemente nos dio el link, Liliana, lo puede volver a poner, por favor. Reina Hernández, Aro, gracias por el material de lectura. Resulta muy interesante porque ello se replica de alguna manera en la sociedad actual. Increíble, pero cierto, ¿verdad? Así es. Buenas tardes, dice Karen Michelle. Mi pregunta es la siguiente. Aquellas mujeres que no podían tener hijos, ¿cuál sería su papel? ¿Sería mal vista y su pareja podría tener hijos con alguna otra mujer? Esto ya se respondió. La doctora Miriam ya lo respondió. Muchas gracias. También el contacto con tus libros y desde Guadalajara, ¿cómo podemos adquirir tus libros, doctora Miriam? Dar, no sé, un link, algo para que desde Guadalajara puedan adquirir los libros, al menos los 3 libros que hacías mención. A Cecilia le interesan los libros. Por favor, dígame si las mujeres llegaron a ser sacerdotisas o músicos o no. Pregunta Marta Laura Reigada otra vez. Bueno, no sé si alcanzan a ver mi correo electrónico. Es mirlop@yahoo.com. Allí me pueden contactar para la compra de libros. Ok, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Belén Gómez dice, hola, buenas tardes. Saludos desde Oaxaca. ¿Qué pasaba con las parejas heterosexuales de la época prehispánica que no decidían tener hijos? O sea, por decisión, ¿cómo se les trataba? ¿Podría haber esto? ¿Podría haber parejas? Yo creo que, bueno, no sé, doctora. Eso de decidir no tener hijos es algo muy actual. No, o sea, en época prehispánica y en sociedades tradicionales, pues incluso en México hace unas décadas, es impensable, o sea, no tener hijos, o sea, decir yo decido no tener hijos, pues no. No, pues las parejas heterosexuales, pues su objetivo, como les digo, era tener hijos y era tener muchos hijos, porque para que algunos se lograran entre todos estos que finalmente, que generalmente morían antes de los 5 años. Entonces sí se llenaban de hijos, pero pues solo poquitos llegaban a la vida adulta, ¿no?
Y pues sí, o sea, la esterilidad, como lo mencioné, es femenina. O sea, no quiere decir que así sea biológicamente, pero en esa sociedad se pensaba, si una pareja no podía tener hijos, pues es culpa de la mujer, como hasta hace poco se pensaba. O sea, acuérdense ustedes que hace un par de décadas la esterilidad, pues siempre se pensaba que era por culpa de algo que había en el cuerpo de la mujer. Ahora se sabe que también puede haber esterilidad masculina, pero pues es solo algo muy, muy actual de la ciencia médica actual. Entonces, pues hace 500 años, pues no, era cosa de las mujeres. Y las mujeres como que no podían tener hijos, pues tenían varias, bueno, había dos opciones, o sea, que su esposo la quisiera tanto que dijera, pues no importa, no pudimos tener hijos, pero yo te amo mucho y nos quedamos así. Todo mundo pues iba a saber que no pudo tener hijos ella, ¿no? Pero claro. Pero ellos tenían la opción, los hombres, de que regresarla con los papás y ellos buscarse otra mujer y formar otra familia. La mujer que era regresada con sus papás, pues ya se quedaba como una mujer soltera. Claro. Y pues hay muchas posibilidades de, pues digamos que de lograr independencia de sus papás. O sea, vivía ya bajo el cobijo de su papá y de su mamá, pero más de su papá en cuanto a lo económico. Porque las parejas recibían tierras con las cuales ellos iban a poder vivir, o sea, sembrar, sacar sus alimentos y aparte pagar los impuestos, ¿no? Entonces, pues alguien sin tierras, pues no tenía nada. Claro. Muchas gracias. Está ya en el chat para ponernos en contacto con la doctora López. Es mirlo@yahoo.com para la cuestión de los libros. Marta Eugenia dice que felicidades, tiene que salir porque hay descargas. Con estas lluvias no nos queda otra, ¿verdad? Dice Reina Morales, hay que tener cuidado con no utilizar juicios actuales para hechos pasados. No sé exactamente a cuál se refiera, pero bueno, no sé qué contesta la doctora Miriam. Si era el hombre el que no podía tener hijos, ¿qué pasaba? Ya lo comentaste, pero bueno, la anterior pregunta la responderías, doctora Miriam. Pues sí, fue lo que dije, que vamos a pensar en términos de que había simetría y distinciones de los géneros. Pero pues si quisiéramos pensarlo en términos de machismo y eso, pues quizá podríamos hacerlo, pero pues el término machismo y estos son términos del siglo XXI, ¿no? O sea, la gente en época prehispánica no pensaba en eso. Claro, claro. También en Facebook, Guille Hurtado dice, felicidades, doctora Miriam. Saludos desde Guanajuato. Mi pregunta, las mujeres que atendían a las parturientas, ¿qué papel tenían en la sociedad mexica? ¿Y qué tipo de rituales les realizaban para que el parto fuera exitoso? Qué pregunta tan interesante. Sí, de hecho, las mujeres mayores, digamos, eran las que tenían este tipo de papeles de ser partera, ser médica, ser casamentera. Y esto tenía que ver justamente con que estaban ya en una etapa de la vida en donde ya no estaban criando. Entonces, son mujeres mayores, bueno, mayores, pero pues pensemos que tenía 30 y tantos, porque pues atendía a jovencitas de 15, ¿no? Que eran las parturientas. Pero son personas mayores en los términos de la esperanza de vida de estas sociedades y ellas, personas mayores que ya no estaban criando y ya estaban cercanas, digamos que a la menopausia, etcétera, ellas tenían este papel muy importante y las vemos bastante activas ya en este momento de la vida, en donde no son mal vistas ya que estén en el espacio público. Como les digo, ya tienen el papel de casamenteras, son mujeres que hablan, dan discursos, dan recomendaciones a las nuevas parejas. Con las mujeres parturientas, bueno, las que tenían, digamos que los conocimientos de partera, porque no cualquiera los tiene, ¿no? O sea, tenía que haberse formado desde más joven para tener esos conocimientos de medicina.
y ellas pues sí tienen un papel muy importante, son respetadas en la sociedad, pues porque traen a los nuevos miembros de la sociedad y tienen todo este conocimiento para, pues desde el momento del embarazo, desde que se sabe embarazada la mujer, asiste, digamos que a pues sí, a verla, la partera le va a dar las recomendaciones del inicio del embarazo, cuando ya avanza más el embarazo, la va revisando, va viendo que todo esté bien, le recomienda pues ciertas bebidas, también que no haga ciertas cosas, y ya en el momento del parto pues es la que la ayuda, digamos, que a traer a esta nueva vida. Y pues no nada más sabe, digamos, que atender el parto, sino que también sabe oraciones y conjuros que van acompañando justamente el parto, porque el parto no nada más es que salga bien físicamente el bebé, sino que tenga, digamos, que la ayuda de los dioses para que eso salga bien. No nada más era por la destreza y conocimiento de la partera, sino que los dioses estuvieran en ese momento allí para que naciera bien ese bebé. Entonces, en ese caso, tienen un papel muy importante y no sé si ustedes saben, pero en sociedades actuales, en grupos indígenas, las mujeres que atienden el parto, las parteras, pues son las abuelitas de todos, porque los niños le dicen abuelita a la partera que atendió a su mamá. Entonces ya las parteras son abuelitas de casi medio pueblo. Y seguramente eso viene también de época prehispánica. Claro. Muchas gracias. Gracias, doctora. Dice Aide Tapia, gracias, muy interesante plática. Una pregunta. Y ante esta situación, ¿cuál era la reacción de la mujer? Es decir, ¿había alguna manifestación de defensa de sus derechos? No, como les digo, esto lo estamos pensando desde nuestros términos, que las mujeres empezaran a cuestionar y decir, ay, pero pues, ¿por qué yo tengo que cumplir con mi papel femenino si no quiero, no? Pero no, o sea, en época prehispánica realmente no hay como ningún indicio de que las mujeres empezaran a cuestionar ese papel. Más bien querían cumplir tanto las mujeres como los hombres con el ideal que se les imponía, ¿no? O sea, como les digo, también los hombres pues tenían un papel que cumplir muy, muy difícil. Y pues también tenían que buscar la manera de hacerlo y de que su familia se sintiera orgullosos de ellos. Entonces así, no hay ningún dato que diga que ahí se rebelaron, hicieron una marcha, no hay nada de eso. Nada de eso. Pulux Alfredo dice, gracias, doctora. Carla Hernández dice, gracias por su explicación. Me gustó mucho la exposición, perdón. La otra pregunta ya está respondida. Se hace Elvira Mascorro Velarde dice, supe que en una comunidad de Oaxaca se hace un ritual antes de la siembra, donde se utiliza la sangre de un animal para irrigarla. ¿Estará relacionado con el ritual que se hacía con sangre humana en la época prehispánica, doctora? Pues tal vez sí, tal vez sí tiene que ver con este pensamiento de que la sangre es fecundadora. Ajá, ok, perfecto. Gracias, María del Carmen Hernández. Sí es necesario que te registres, ya está registrada en el chat. Araceli Berenice, ¿cómo considera que las mujeres de las comunidades indígenas pueden enfrentar el reto de defender sus derechos en búsqueda de la equidad de oportunidades y al mismo tiempo preservar sus tradiciones? Pues yo creo que las mujeres somos especialistas en justamente saber equilibrar las cosas, porque pues a través de nosotras es que somos las transmisoras de la cultura, o sea, que los papás actualmente pues están muy presentes, no tan ausentes como antes, ahora están bastante presentes como las mamás, pero pues sí, o sea, tanto mamá como papá pues logramos, y como humanos logramos justamente
fundir un chorro de tradiciones en un solo pensamiento, ¿no? O sea, tenemos sin querer y sin saberlo, pues todo este pensamiento que quizá proviene de época prehispánica, pero pues también lo tenemos fundido con, digamos que con la cultura europea, pero también a la par, pues con cosas que vienen de otras partes, ¿no? Entonces, yo creo que en las comunidades indígenas, muchas mujeres sí logran y están orgullosas obviamente de sus tradiciones indígenas y pues sí, obviamente también quieren tener pues quizá un papel más primordial en la toma de decisiones, etcétera. Pero también en las comunidades indígenas sí se sigue mucho este patrón de que las mujeres ya a cierta edad son bastante respetadas. Entonces no es que las mujeres toda su vida no sean ignoradas, sino que ya a partir de cierta edad, como en época prehispánica, sí tenían un papel más importante. Lo que pasa es que antes estaban muy ocupadas, pues sí, criando niños y pues con todas las tareas del hogar que absorbe completamente la vida de una mujer. Pero pero sí, yo creo que sí se puede lograr. Y de hecho, no nada más en México. Yo he visto, pues sí, documentales e información y noticias de otras partes de América Latina, en donde también grupos indígenas, o sea, las mujeres tratan de preservar su cultura y todo lo que ellas se identifican, pero pues también a la par quieren tener pues la posibilidad de poder acceder a la universidad y de tener otro tipo de oportunidades sin perder su identidad indígena, ¿no? Yeah. Igual que aquí, creo que ya en la UNAM, pues igual también ya ha habido muchos titulados de comunidades indígenas, incluso se han titulado con tesis en sus propias lenguas, y también en su examen profesional pues han estado con su ropa tradicional. Entonces, pues son cambios que sí se pueden ir dando, pero son cambios lentos. O sea, a veces quisiéramos que todo se diera así, ¿no? Ya, ahorita, ya, pero no, son cambios que son muy lentos, pero sí van sucediendo, porque pues, si vemos para épocas atrás, que tantas mujeres hay en las universidades, en salones a veces son más mujeres que hombres, entonces eso es impensable hace 2, 3 generaciones, ¿no? Entonces sí se van dando cambios, pero son lentos. Claro, gracias. Amablemente, Liliana Ocampo y el Museo de la Mujer ya también volvieron a poner el link, la liga para los libros, así como la maestra, la doctora Miriam, nos puso su correo para pedirle los libros, con gusto. Y ya estamos casi a punto de terminar. Doy a otras 2 preguntas. Dice, de Silvia María, desde épocas remotas, ¿cómo se generó esta sociedad patriarcal? Y si un hombre era estéril, bueno, ya comentó la doctora algo, pero bueno, si quiere ratificar algo, Belén dice, la época prehispánica va a variar dependiendo del contexto social y cultural. ¿En qué contexto se están basando? Gracias, es muy buena pregunta. Adelante, doctora. Pues no entiendo muy bien su comentario, pero pero pues creo que ya lo dije, lo de la esterilidad masculina, o sea, hasta ahorita sabemos que existe, pero pues en época prehispánica seguramente había, pero pues no se sabía. No, digamos que no le echaban la culpa a los hombres en ese caso. Y de los contextos, pues les he mencionado que estoy hablando de la sociedad mexica, el grupo que habitaba el centro de México antes de la llegada de los españoles. Pero sociedades prehispánicas, pues hay un montón, ¿no? No nada más en México, pues, sino también en América del Sur, pues hay sociedades prehispánicas, ¿no? Entonces, claro. Son datos aquí que le estoy dando del centro de México justo en el periodo posclásico. Muchas gracias, está respondida. Gracias, doctora. Después, Alfredo García, ¿tenía alguna relevancia social las nodrizas? Pues no hay datos así como de nodrizas. No. Quizás para las mujeres nobles, pero no tengo ningún dato así. Digamos que problemas de lactancia, pues no había como
como ahora se dice que pues, ay, quizás no le salió leche, ¿no? No, como que en ese caso, pues como no había fórmula de que sale leche, sale leche. Claro, claro. Y por último, Belén Gómez dice, conozco una comunidad prehispánica que resistió a estos mandatos patriarcales. Vienen en el libro que es Feminismo Comunitario de Julieta Paredes. Me gustaría que algún día profundicemos. Con gusto, yo creo que con gusto, y más que, por ejemplo, mañana tenemos el segundo, mañana miércoles, el tercero, perdón, la tercera reunión donde vamos a hablar de este tipo de cosas. Vamos a continuar con esto. Pues bien, doctora López, ha sido usted muy amable. Su plática ha sido en verdad enriquecedora, nos ha llenado de mucha sabiduría y conocimiento de lo que pasaba en estos tiempos. Le agradecemos profundamente a nombre del Museo de la Mujer, de la doctora Patricia Galeana, y este es su reconocimiento que me voy a permitir leer. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Miriam López Hernández de la UNAM por la exposición del tema Cosmovisión Dual del México Antiguo en la segunda sesión del curso Historia de las Mujeres en México, 17 de agosto del 2021, Ciudad de México. Atentamente, doctora Patricia Galeana, fundadora y directora. Se le hará llegar, doctora, su constancia. Ha sido un honor, muchísimas gracias y un abrazo a todas y a todos. Cuidémonos mucho y es extraordinario que podamos oír estas cosas. Aún en línea parece que ya nos estamos acostumbrando. Un abrazo, doctora Miriam.